El salón brillaba con la luz de las velas y el destello del champán. Todo estaba planeado hasta el último detalle, el toque característico de Alejandra. Menús con detalles dorados. Mesas asignadas con esmero. Un cuarteto de jazz tocando suavemente en un rincón. Mauricio lucía impecable en su traje, a medida con su brazo alrededor de su nueva esposa, ambos radiantes, con ese calor de recién casados. Yo estaba sentada en una mesa redonda al fondo junto a una escultura de hielo. Mi nombre estaba mal escrito en la tarjeta del lugar, pero no dije nada. La madre de Alejandra, Carmen, ya había dado un discurso antes esa noche, con lágrimas y palabras elocuentes, hablando de cómo vio a su hija convertirse en una mujer fuerte. El salón aplaudió con cortesía, algunos incluso secándose lágrimas. Yo no hablé. Nadie me lo pidió. El tintineo de una cuchara contra una copa silenció la sala. Mauricio se puso de pie, micrófono en mano, su brazo aún alrededor de la cintura de Alejandra. Carraspeó sonriendo a los invitados. Solo quiero tomarme un momento, comenzó con voz firme, para agradecer a alguien muy especial. Alguien que ha sido como una roca en todo esto. Mi verdadera madre. Giró la mirada a través del salón, no hacia mí, sino más allá, hacia Carmen. Carmen, gracias por acogerme en tu familia, por ser una presencia tan amorosa y constante. Soy muy afortunado de tenerte. Los aplausos estallaron de inmediato. Las sillas se movieron. La gente miró primero a Carmen, luego a mí. No me moví. Mis manos permanecieron cruzadas en mi regazo, la servilleta aún intacta sobre mis piernas. Mantuve una sonrisa pequeña y serena. Tengo años de práctica escondiendo cosas detrás de esa sonrisa. Carmen puso una mano sobre su corazón con un gesto elegante, secándose bajo los ojos, como si todo fuera demasiado. Alejandra se inclinó y besó la mejilla de Mauricio. Alguien en la mesa de al lado murmuró: «Qué hermoso». No sentí nada de eso. Solo un vacío repentino en el centro de mi pecho, como si un hilo estirado demasiado fuerte finalmente se hubiera roto. Miré la vela frente a mí, la llama titilando apenas, y pensé: así se siente desvanecerse. Más tarde, cuando bailaron su primer baile y todos se reunieron alrededor, me quedé sentada. Vi a mi hijo girar a su novia su rostro iluminado de alegría, y me di cuenta de algo que no había querido admitir antes. Esto no fue algo de una sola vez. Esto era en lo que se había convertido. Y lo peor de todo, yo lo había permitido. Era 1978 cuando mi mundo se partió en dos. Una tarde lluviosa de marzo sonó el teléfono. Todavía recuerdo el temblor en la voz de la operadora mientras decía las palabras que nunca pensé escuchar. Hubo un accidente. Tu hermana y su esposo no lo lograron. El mundo se tambaleó. No podía respirar. Manejé directo al hospital aún con mi uniforme de enfermera empapada por la lluvia cuando llegué. Mauricio estaba ahí, pequeño, confundido, sentado en una camilla, con las rodillas pegadas al pecho. 5 años. Sus mejillas estaban marcadas por lágrimas y hollín. Seguía susurrando la misma palabra mami. Mami, una y otra vez, como si fuera una oración que pudiera deshacerlo todo. Me preguntaron si estaba dispuesta a cuidarlo temporalmente. Dije que sí antes de que terminaran la frase. No fue temporal. Lo supe incluso entonces. Tenía 22 años, era auxiliar de enfermería, con apenas suficiente para pagar la renta. Pero esa noche lo abracé mientras lloraba en mi hombro, y algo dentro de mí se ancló a él. Me convertí en su hogar aunque ninguno de los dos supiera cómo decirlo. Criar a Mauricio nunca fue fácil. Trabajaba turnos dobles en el Hospital San José y los fines de semana hacía extras en un asilo. Dejé de salir con hombres por completo. Ninguno quería lidiar con una mujer que olía a antiséptico y venía con un niño en luto. Dejé mi cabello encanecer antes de tiempo. Nunca tuve tiempo ni dinero para salones de belleza, vacaciones o un día libre de verdad. Pero lo intenté. Dios, cómo lo intenté. Por cada juguete que no podía comprar creaba algo. Castillos de cartón, dioramas pintados en cajas de zapatos. Una vez pasé 3 noches cosiendo una capa improvisada de Batman con batas viejas
para su 6º cumpleaños. No podía darle mucho, pero le di recuerdos. Nunca me llamó mamá, me decía tía Clara. Me dije que estaba bien, estaba en duelo. No quería forzarle el título, pero cuando cumplió 18 lo senté y le conté la verdad, que no era mío por sangre, que lo adopté después del accidente. Apenas levantó la vista de su cereal. Lo imaginé, dijo. No eres realmente mi mamá. Asentí lentamente, escondiendo cómo temblaban mis manos bajo la mesa. Solo pensé que merecías saberlo oficialmente. Se encogió de hombros. Gracias, supongo. Luego se levantó y dejó su tazón en el fregadero. Me dije que no significaba nada, que era solo su edad, su humor, la incomodidad. Pero esa frase se clavó en mí como una piedra. No eres realmente mi mamá. Lo había abrazado durante terrores nocturnos. Guardé cada boleta de calificaciones. Cuidé cada fiebre. Pero no era realmente nada. Aún así me quedé. Seguí dando. Lo vi crecer en un joven apuesto y astuto, un niño que una vez se acurrucó en mi regazo, ahora más alto que yo. Nunca dejé de ser su madre. Incluso cuando empezó a alejarse. Incluso cuando alguien más comenzó a ocupar el lugar que yo solía tener. Alejandra entró en la vida de Mauricio como una ráfaga de aire frío, suave, afilada y calculadora. Era todo lo que él nunca había salido antes. Pulida, ambiciosa, impecablemente vestida incluso en reuniones casuales. Sonreía mucho, pero sus ojos siempre pasaban de largo. La primera vez que la conocí, Mauricio la trajo a casa para una cena rápida. Preparé su favorito pastel de pollo casero, como siempre lo hacía desde que era pequeño. Apenas tocó su plato. Dijo que no comía gluten. Luego, pasó el resto de la comida hablando de su última presentación para un desarrollador de bienes raíces de lujo. Mauricio solo escuchaba y asentía, comiendo como si no hubiera probado comida casera en meses. Tal vez no lo había hecho. Cuando se fueron esa noche, ella me dio un abrazo rígido que apenas rozó mi hombro. Muchas gracias, Clara, dijo con voz cortante y distante. No gracias, señora Morales, ni siquiera estuvo rico. Solo un gracias como el que le das a un desconocido que te pasa un recibo. Aún así, me dije que se iría ablandando, que solo estaba adaptándose. Pero nunca lo hizo. Mientras más tiempo estaban juntos, menos supe de Mauricio. Las llamadas semanales se volvieron quincenales. Luego una vez al mes. Luego, solo cuando necesitaba algo, su acta de nacimiento, una receta, papeles de impuestos. Sus mensajes eran breves, escritos como una obligación. Ya no preguntaba cómo estaba. Oía de pasada sobre Carmen, la madre de Alejandra. Ella organizaba desayunos de compromiso, ayudaba a planear viajes, elegía muebles para su departamento. Nunca me invitaron a esos eventos. Ni una sola vez. Cuando anunciaron el compromiso, no fue Mauricio quien me lo dijo. Fue una publicación en redes sociales, en la que Alejandra me etiquetó después de que ya estaba arriba. Comenté con un corazón. Nadie respondió. Una semana después, me encontré con una vecina en el mercado. Me felicitó por la boda de Mauricio y preguntó si había ido al bridal shower. Reí suavemente, fingiendo que solo me lo había perdido. La verdad era que ni siquiera sabía qué había ocurrido. Fue sutil la forma en que la familia de Alejandra me fue dejando fuera. Una invitación olvidada, una foto grupal en la que no estaba, un correo sobre el menú que nunca me incluyó, y Mauricio, él lo permitió. No solo lo permitió, se adaptó a ello. Un día me encontré sentada al borde de mi cama, sosteniendo un dibujo de la infancia de Mauricio en mi regazo. Éramos nosotros, él tomándome de la mano bajo un sol con una sonrisa torcida. Lo había firmado yo y mamá. Ese fue el año en que dejó de llamarme tía Clara. Había pasado tantos años temiendo no ser suficiente para él. Ahora me di cuenta de que me había vuelto invisible por completo. Pero cuando llegó a mi puerta pidiendo dinero, no solo me lo pedía a mí. Era todo lo que me quedaba. Era un miércoles por la tarde cuando Mauricio apareció sin avisar. Estaba doblando ropa con el zumbido de la secadora llenando el silencio. Abrí la puerta con una sonrisa cautelosa, sorprendida pero esperanzada. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi.
No me abrazó. Solo entró, miró alrededor como si no hubiera estado allí 1000 veces antes y se sentó en el sofá que compré cuando aún estaba en la secundaria. No perdió el tiempo. Alejandra y yo hemos estado buscando lugares para la boda. Comenzó con los ojos recorriendo la sala pero sin posarse en los míos. Encontramos un lugar que nos encanta, pero está un poco fuera del presupuesto. No dije nada, solo asentí para que continuara. Mi corazón ya se estaba apretando. Carmen ya aportó, siguió, pero necesitamos más. El lugar que queremos es especial. Tiene una vista al centro desde la azotea muy moderno. Es perfecto para las fotos. Entonces vino la pausa, el suavizamiento de su voz. Necesitamos unos 250,000 pesos. Parpadeé. Pesos, asintió como si me estuviera pidiendo un vaso de agua. Eso es mucho dinero, Mauricio. Es la boda de tu hijo, dijo con un toque de impaciencia colándose en su voz. No pediría si no fuera importante. Siempre dijiste que querías que tuviera una boda hermosa. Me senté frente a él. Ese es mi fondo de emergencia. El dinero que he ahorrado para cuentas médicas, o dudé para mi funeral cuando llegue el momento. Se recostó cruzando los brazos. Si de verdad me quieres, no harás de esto un tema de dinero. Lo miré, mi hijo, el niño al que arrullé durante fiebres, el adolescente al que esperé despierta tras los bailes escolares, el hombre que ahora apenas reconocía. Tragué duro y asentí. Dame un día, dije. Iré al banco. Se levantó sin sonreír. Gracias, mamá. Alejandra estará aliviada. Ya reservamos la fecha. No preguntó cómo conseguiría el dinero. No preguntó si estaría bien después. Se fue con un rápido y distraído hablamos pronto. Al día siguiente en el banco, retiré cada peso de mi cuenta de ahorros. La cajera me miró raro. Firmé los papeles con manos firmes, pero algo dentro de mí temblaba. De vuelta en casa escribí el cheque, lo sellé en un sobre y esperé a que Mauricio pasara. No lo hizo. Alejandra lo recogió de mi porche sin tocar. No hubo llamada de agradecimiento, ni mensaje, ni reconocimiento. Pasaron las semanas. Apenas me mencionaban en las llamadas de planeación. Alejandra envió un correo pidiéndome que usara algo neutro para no desentonar con la decoración. Respondí con un por supuesto. No hubo respuesta. La boda avanzaba y yo aparentemente debía permanecer en segundo plano. Aún así llegué temprano. Vestí de coral, ni muy brillante ni muy pálido. Sonreí cuando tomaron fotos sin mí. Y cuando Mauricio se levantó para dar su discurso, crucé las manos en mi regazo y escuché. El vestido fue lo único que compré solo para mí, coral. Suave pero no apagado. No beige, no tímido. Era el único color que siempre amé, pero rara vez me atreví a usar. Demasiado brillante, demasiado llamativo, demasiado visible. Pero esta vez no pedí permiso. La vendedora dijo que le daba calidez a mi piel. Le creí. Lo mandé a ajustar ligeramente, pagué extra por un forro adecuado. Me ondulé el cabello. Esa mañana usé el perfume que guardaba para la iglesia. Incluso saqué los aretes de perlas que Mauricio me dio cuando se graduó de la universidad, cuando aún sentía que era alguien digno de celebrar. Cuando llegué al lugar, nadie me recibió. La organizadora apenas miró la lista antes de señalarme mi mesa, mesa 17. En la esquina trasera, cerca de la entrada de los meseros. Me senté sola. Estaban tomando fotos en el jardín. Vi a Carmen parada con Alejandra y Mauricio frente a un arco floral. Su mano descansaba orgullosa en el hombro de Mauricio. Esperé a que alguien me llamara. Nadie lo hizo. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a llegar, Alejandra pasó por mi mesa. Me dio una mirada rápida y una sonrisa tensa. «Un poco arriesgado, ¿no crees?», dijo señalando mi vestido. Abrí la boca para responder, pero ya se estaba yendo. Doblé la servilleta en mi regazo, alisé la tela de mi falda y me recordé sonreír. Era la única forma que conocía para sobrevivir momentos como estos, fingiendo que eran más pequeños de lo que se sentían. La ceremonia fue hermosa. Los votos, la música, la iluminación, todo coreografiado como una página de revista. Mauricio lucía guapo, adulto, no mío.
En la recepción me quedé en mi asiento asignado mientras el resto de la familia posaba para fotos y brindaba con champán. Carmen iba de mesa en mesa, radiante en un vestido azul marino hasta el suelo. Alejandra estaba resplandeciente. Mauricio sonreía a todos, pero ni una vez miró hacia mí. Luego vinieron los brindis. Carmen habló primero. Elogió la bondad, la gracia, la ambición de su hija. Agradeció a Mauricio por unirse a su familia. Los aplausos fueron cálidos. Luego Mauricio se levantó. Sostuvo el micrófono como si fuera algo sagrado. Sonrió al salón y dijo: quiero agradecer a alguien que ha significado el mundo para mí, alguien que ha sido como una roca en todo este proceso, mi verdadera madre. Se giró hacia Carmen. Gracias por acogerme en tu familia. Te quiero. Los aplausos fueron más fuertes esta vez. Los invitados me miraron luego, apartaron la vista rápidamente. Algunos parecían confundidos. Otros solo asintieron aplaudiendo cortésmente. Me quedé sentada con las manos cruzadas, el vestido brillando como una herida abierta. Sonreí. Eso es lo que más recuerdo. Sonreí como si no significara nada. Pero dentro de mí algo se rompió. Silenciosamente, permanentemente. Y mientras veía a las personas que había pagado para celebrar, supe que algo tenía que cambiar. Llegué a casa de la boda un poco después de la medianoche. No encendí el televisor ni me quité los zapatos. Solo me senté al borde de la cama, mirando el vestido coral arrugado en mis rodillas, como una pregunta que ya no quería responder. El departamento estaba en calma, cada sombra demasiado familiar. Mis ojos vagaron hacia la estantería llena de álbumes de fotos que nadie pedía ver, y luego al closet del pasillo donde guardaba la caja. Hacía años que no la abría, tal vez una década, pero sabía exactamente dónde estaba la llave. Pegada bajo el cajón de mi cómoda, había un sobre etiquetado «Solo emergencias». Dentro la llave encajó perfectamente en el candado de metal viejo. Saqué la caja de debajo de mis abrigos de invierno y la llevé a la mesa. Adentro había registros, inversiones, ahorros, escrituras, documentos. Pilas de estados de cuenta con mis notas garabateadas en los márgenes. Certificados de depósito que había renovado silenciosamente durante años. El terreno cerca de Valle de Bravo, que mi padre compró en los 60, ahora valía 10 veces lo que pagó. Mi padre siempre creyó en prepararse para lo peor sin mostrarlo. La riqueza más ruidosa suele ser la más débil, me dijo una vez. Quédate callada, quédate lista, su método. Contuve el aliento. No era rica, no según los estándares de Alejandra, pero estaba lejos de ser la anciana indefensa que asumían que era. Había más de 6 millones de pesos en esa caja y más si el mercado se mantenía. A la mañana siguiente, llamé al señor Ramírez, el mismo abogado que manejó la herencia de mi padre. Programé una cita y entré a su oficina con una carpeta de documentos y un plan claro. Quiero cambiar mi testamento, dije. Levantó la vista. ¿Quiere agregar a alguien? No. Quiero quitar a alguien. Y así eliminé a Mauricio de todo. Cada cuenta, cada escritura, cada peso. En su lugar creé una fundación pequeña, pero significativa para mujeres como yo. Madres adoptivas solteras que criaron hijos sin ayuda, sin aplausos, sin agradecimientos. El señor Ramírez no hizo preguntas. Solo asintió e hizo que fuera legal. Al salir de su oficina, el sol golpeó mi rostro de una manera que me hizo detenerme en la banqueta. Por un breve segundo no me sentí olvidada. Me sentí vista, pero no por alguien más, solo por mí. Y esa fue la primera vez en años que me di cuenta de cuánto me quedaba por reclamar. El penthouse tenía ventanas de piso a techo y un silencio que se sentía ganado. Me mudé 2 semanas después de finalizar los papeles de la fundación, sin anuncio, sin dirección reenviada. Solo un cambio silencioso, cajas llevadas por desconocidos a un espacio que no se parecía en nada a la vida que había vivido antes, y ese era el punto. 3 días después de mudarme, Mauricio y Alejandra aparecieron sin invitación. El conserje llamó vacilante. «Hay una pareja aquí preguntando por usted, el señor y la señora Morales». Los dejé subir.
Cuando las puertas del elevador se abrieron y entraron, sus rostros se congelaron. Alejandra parpadeó ante los pisos de mármol. Mauricio miraba entre la vista y yo. «Mamá, ¿qué es este lugar? Mi hogar», dije simplemente. Caminaron lentamente como turistas en un museo. Alejandra pasó los dedos por el borde de la mesa del comedor. Mauricio seguía mirando entre la vista y yo. «No entiendo», dijo finalmente. «¿Cómo pudiste pagar esto?» Caminé hacia el aparador, me serví un té y tomé un sorbo tranquilo antes de responder. Mi padre me enseñó a invertir. Escuché. Mauricio me miró como si intentara hacer cuentas que no cuadraban. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. Lo miré a los ojos. «Nunca preguntaste». Alejandra abrió la boca, pero levanté una mano. «Ya no importa. No estoy interesada en explicarme a personas que solo me escuchan cuando hay dinero de por medio». Se quedaron ahí atónitos. El silencio entre nosotros no fue incómodo, fue claridad. Mauricio parecía que diría algo más, pero me di la vuelta, caminé hacia la ventana y dejé que la ciudad hablara por mí. Y esa noche la disculpa finalmente llegó, pero no como esperaba. El primer ramo llegó a la mañana siguiente. Rosas blancas, una tarjeta firmada solo con su nombre. Luego vinieron los mensajes: Alejandra, luego Mauricio, luego Alejandra otra vez. Primero educados, luego suplicantes, luego silenciosos. Carmen llamó y pidió aclarar las cosas. Le dije que no tomaba reuniones con personas que solo aprendieron mi nombre después de que desapareciera una chequera. Pasaron 3 días. Luego Mauricio llamó y preguntó qué quería. «Quiero una disculpa pública», dije, «en video, publicado donde todos puedan verlo». Estuvo callado tanto tiempo que pensé que la línea se había cortado. «Eso es humillante», murmuró finalmente. No respondí. No necesitaba hacerlo. Esa semana el video apareció en línea. Estaba sentado en lo que parecía su oficina, pálido, con las manos cruzadas torpemente frente a él. Sin guión, sin música de fondo. Solo Mauricio enfrentando la cámara con ojos cansados. Habló de mí, de todo lo que hice por él, de cómo lo dio por sentado. Admitió que me crió cuando nadie más lo hizo, que me ignoró, me avergonzó, me borró. Dijo que no esperaba perdón, solo que yo merecía ser vista. Los comentarios se llenaron rápido, la mayoría enojados, decepcionados con él, algunos defendiéndome, otros simplemente atónitos. Esa noche vi el video una vez sola con las luces apagadas. Luego cerré la laptop, apagué mi teléfono y me senté en el silencio. No era odio lo que sentía, ni siquiera satisfacción. Era espacio. Un espacio tranquilo y necesario entre quien había sido y quien me negaba a seguir siendo. Y a la mañana siguiente comencé a empacar para Mérida. Las cajas estaban apiladas ordenadamente junto a la puerta, etiquetadas con mi letra. Mérida no era un nuevo comienzo, era un regreso. Viejos amigos, aire más fresco, un lugar donde nadie me miraría y vería solo un título que nunca pude llevar con justicia, madre del novio. La carta llegó el día antes de partir. Escrita a mano, el sobre con la letra inclinada de Mauricio. Adentro páginas llenas de dolor y memoria. Escribió sobre momentos de la infancia que no sabía que aún recordaba. Dijo que me había fallado, que ahora lo veía, que lo sentía. La leí una vez, con cuidado. Luego abrí el cajón de mi recámara, el que había dejado casi vacío durante años. Adentro había una foto: Mauricio a los 5 con sus brazos alrededor de mi cuello, una sonrisa con dientes separados iluminando su rostro. Deslicé la carta junto a ella, no para atesorarla, no para olvidarla, solo para colocarla donde pertenecía, parte de mi vida, pero ya no en el centro. No lo odiaba, ni siquiera quería que sufriera. Solo quería vivir una vida que no girara en torno a esperar que notara que siempre estuve ahí. Y finalmente estaba lista.